Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el proceso histórico de Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la independencia de Colombia. ¿Cuándo ocurre la independencia de Colombia? Ocurre el 20 de julio, ¿cierto? Pero entendamos que este proceso es un proceso largo en el cual hay varios personajes que hicieron parte de este proceso. El 20 de julio se celebra el grito de la independencia del país, aunque el proceso en realidad no cesó hasta 1819 con el triunfo de Simón Bolívar frente a las tropas realistas. ¿Qué es la independencia de Colombia? La independencia de Colombia fue el proceso civil y militar ocurrido entre 1810 y 1819, mediante el cual los habitantes del Virreinato de la Nueva Granada, conformado por Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guayana, lograron su autonomía en la corona española. Tengamos en cuenta que la Nueva Granada era conformada por estos países, ¿sí? Digamos que en ese proceso largo, la Nueva Granada fue muy importante porque era conformada por estos países, quienes, según la historia, plantea que la Nueva Granada era una de las más fuertes de América en ese momento. ¿En qué año fue la independencia de Colombia? Dice que la historia oficial cuenta que la independencia de Colombia ocurrió el 7 de agosto de 1819. ¿Por qué? Porque fue una batalla, fue un proceso que ocurrió en el puente de Boyacá, donde el ejército de Simón Bolívar derrotó al ejército realista para finalmente ser expulsado del virreinato de la Nueva Granada. ¿En qué año fue la independencia de Colombia? Plantea que la batalla de Boyacá fue una lucha y un conflicto político militar muy fuerte que ocurrió en el puente de Boyacá, ubicado a 14 kilómetros de Tunja y a 110 kilómetros de Bogotá. Fue el lugar de uno de los combates más grandes que se ha librado en territorio colombiano por nuestra independencia, la batalla de Boyacá. Todo comenzó con una serie de luchas libradas por la campaña libertadora, que era liderada por ¿quién? Por el líder Simón Bolívar, que hacía resistencia a la reconquista española en 1819. Después de superar diversos obstáculos, el ejército patriota salió victorioso en los combates de Gamesa el 11 de julio y Pantano de Vargas el 25 de julio, que fueron claves en el resultado de la batalla del puente de Boyacá. ¿En qué año ocurre? ¿Qué pasó con la batalla de Boyacá? Como podemos mirar la imagen, hubo violencia, hubo conflicto, ¿sí? Muchos murieron por esta batalla y dice que tras 77 días de conformación de la campaña libertadora, ese 7 de agosto fue muy importante. La estrategia de Bolívar, ¿qué pasó con esa estrategia? Fue muy clara, tomar de sorpresa al ejército contrario, que era el ejército realista, sin remedio alguno y tenían que pasar por el río Teatinos para dirigirse a Santa Fe, donde estaría salvo por los ataques de los patriotas. Tengan en cuenta los datos que les voy a decir a continuación. Bajo el mando de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui, la tropa patriota conformada por 2.850 combatientes, que eran criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, asaltaron al ejército realista que contaba con 2.670 hombres liderados por el coronel José Mario Barreiro. La batalla de Boyacá. En un combate que duró cerca de 6 horas, la tropa libertadora se llevó la victoria y logró rendición de los españoles que fueron tomados como prisioneros. Tras ser tomado como prisioneros, Barreiro intentó sobornar al soldado de 15 años, Pedro Pascasio Martínez, que se negó y lo entregó a Bolívar. En cuanto se supo de la derrota realista, el virrey Juan Samano huyó de Santa Fe, ciudad que quedó bajo el mando de los criollos. Y así fue como se generó el proceso de la independencia de Colombia, donde podemos entender que la batalla de Boyacá fue muy importante en este proceso, pero la historia oficial plantea que fue el 20 de julio y a partir de ahí fue el proceso. Nos vemos en un próximo video. Que se encuentren.